diferencia del anterior, que fue de exhortación, este es de ánimo para poder encontrar también esa certeza en la obra que tú has hecho en nosotros, Señor. Y te agradecemos por ambas cosas que tú haces en nuestras vidas, tanto exhortarnos como animarnos, Señor. Eres fiel, eres justo, eres bueno y eres pues ese Padre que necesitamos, Señor, que esté ahí en momentos de rebeldía, que nos exhortes, y en momentos de duda, pues también que nos animes, que nos confortes. Te alabamos, Señor, que sea tu palabra expuesta con claridad, Señor, con toda verdad, y que tú nos guíes a recibirla también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos también una lectura previa. Normalmente asociamos un texto que nos introduce, y también con esto vemos la armonía que existe en la palabra de Dios. Cuando veamos que solamente tenemos un texto en donde se habla de algo que consideramos importante, lo que consideran los teólogos es que no se debe hacer doctrina de solamente un texto. Tenemos que encontrar esa validación, por así decirlo, en otros textos de la Biblia. Entonces, encontramos esta certeza y esta confianza cuando vemos otros pasajes de la Escritura que hablan también de esto que veremos hoy. Entonces, tenemos ahí como lectura bíblica, 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. 2 de Timoteo 2, del 11 al 13. Repito, es una lectura paralela que va a hablar, al menos enfatizar en algún concepto, alguna ilustración de lo que hablaremos el día de hoy en Hebreos 10. Dice así 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta, que si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse él mismo. Esta es una lectura paralela que pues, nos habla acerca de esa unión con Cristo. Él murió por nosotros, sí, pero también, como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, en un hecho, estamos muriendo nosotros. Así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados, pero mientras tendremos esa vida en abundancia que el Señor nos promete. Si perseveramos, dice ahí, también reinaremos con Él. Y una advertencia clara, si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, ¿Él también será infiel? No, ¿verdad? Él permanece fiel. Y ahí podemos decir, bueno, entonces si yo me caigo, si yo lo niego, pues Él no puede negarse a sí mismo, así que Él me prometió algo y me lo cumplirá. Sí, Él ha prometido que si lo niegas, Él también te negará. Así que en ese sentido se mantiene fiel. Si perseveras, reinarás. Si lo niegas, Él también te negará. Él no puede negarse a sí mismo. Él debe permanecer fiel, tanto para cumplir las promesas que ha dado, como también cumplir el castigo que Él también ha prometido. Pero vamos a entrar ya a nuestro texto. El título de este sermón es La necesidad de perseverar. La necesidad de perseverar. Hebreos 10, del 32 al 39. Vamos a darle lectura y ahorita vamos a ir punto por punto. Esta mañana hemos dividido el bosquejo en 3 puntos, ya se los iré mencionando. Hebreos 10, del 32 al 39, dice así: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa,
porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Muy bien, vamos a citar una implicación, lo que implica este texto en sentido general. Los verdaderos creyentes que han sido iluminados, porque también podemos ver y lo hemos visto tanto en el pasaje anterior como en Hebreos 6, que hay personas que pueden ser iluminados. Lo decíamos hace ratito en el estudio de Fundamentos de la Fe. Uno puede sentir el calor, ¿verdad? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Se hace una fogata y mientras más cerca estás, más calienta, ¿no? Pero te das media vuelta, te retiras y ¿qué pasó con ese calor? Si es un lugar frío, pierdes ese calor. Se mantiene un momento, pero te vuelves a enfriar. Necesitas estar cerca. Ahora, no basta con estar cerca, a lo que quiere dar a entender el autor. No basta con estar cerca. No basta con estar rodeados de personas que ellos sí tienen el fuego dentro, simbolizando que el Espíritu Santo sea el fuego. Te rodeas con personas que tienen un fuego adentro y por obvias razones, pues te llega ese calorcito. Te alejas de ellos y sientes otra vez frío. Mientras estás con ellos, puedes hasta sentir el Espíritu está en mí, siento ese calor. Siento la evidencia porque se trabaja para el Señor, se ora, se recibe la palabra, se da la palabra, el Señor añade cada día a los que van siendo salvos. ¡Wow! El Señor va tratando con las personas, va santificando, va quitándoles sus pecados, va haciendo que avancen. Y eso por supuesto que es una iluminación, eso trae gozo y trae alegría. Pero lo que quiere dar también a entender este texto es que el anterior que vimos la semana pasada es que si te alejas y no hay fuego en ti, entonces significa que perecerás. Aquí está animando no a que perseveres o a que permanezcas rodeado del fuego, sino a que los que verdaderamente han sido iluminados y tienen ese fuego del Espíritu dentro, esto los lleva verdaderamente a soportar las aflicciones y padecimientos propios de la vida cristiana. También les provee seguridad de que tienen un mejor y eterno tesoro, por lo cual necesitan perseverar. Necesitan seguir haciendo la voluntad de Dios con paciencia. Y de ahí que empezó este texto desde versículos anteriores, cuando nos estimulamos los unos a los otros a seguir adelante, al amor, a las buenas obras, y ahí esa palabra paciencia que ahorita la veremos a detalle. Por último, esta implicación dice, sin retroceder con tal de obtener la promesa. Vamos a entrar pues en esta explicación, en este bosquejo. Punto número 1, nos dice ahí de los versículos 32 al 34, recuerden sus luchas. Esto es un mensaje de ánimo que nos debe de llevar a ver lo que hemos vivido. ¿Has tenido luchas desde que eres creyente? Si no, eso es motivo suficiente para que te examines. ¿No? Pues yo me siento igual. Yo no tengo pleitos con nadie. Satanás no me asedia. El pecado, no lucho con el pecado porque como siempre le digo que sí, pues no tenemos ningún problema. Y con la iglesia pues tampoco porque trato de estar ahí, son amigables conmigo, me tienen paciencia y pues ahí la llevamos, ¿no? Si tú me preguntas, no he sido perseguido, no he sido ultrajado, no he sido insultado, no he sido ofendido. Pues no. Ya de entrada ahí podríamos decir, hay problemas, ¿no? Porque creo que desde que comienza nuestra carrera de la fe, hay oposición,
Satanás de verdad que no está contento con que pues alguien ya no le sirva a él. El mundo va a decir, ¿qué pasó? Ya no corres con nosotros, ahora vas en sentido contrario. Muchas gracias. Y ahora vas en sentido contrario, ¿qué pasó? Aquí está prohibido el sentido contrario. Aquí todos vamos por el camino ancho. Y no se vale echarse para atrás. Si quieres, detente lo que quieras, pero regresarse e irse por el otro camino, aquí no se vale. Bueno, sí la necesitaba, muchas gracias. Ok, entonces recuerden sus luchas. Vamos a leer Hebreos 10, 32 al 34. Dice así, pero recuerden los días pasados. Esta frase inicia con pero. Este pero es un cambio de idea. Así como lo anterior fue una exhortación a no sentirte confiado, porque puede ser que realmente no estés aquí y que te espere una horrenda expectación de juicio. Este es otro sentido de la misma moneda. Ahora, así como el autor nos quiso sacudir de nuestra falsa confianza tal vez en nosotros mismos, en nuestras obras, en el hecho de estar cerca, ahora te quiere animar, nos quiere animar el autor diciendo, recuerda los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Tenemos entonces esta poderosa herramienta para poder examinar nuestras vidas y de alguna manera tener esa seguridad de que hemos sido llamados por el Señor y al mismo tiempo que estamos siendo sostenidos por Él. El autor de Hebreos me gusta porque toma generalmente pasajes del Antiguo Testamento, pero también ha tomado ilustraciones que el Señor Jesús dio, como la de la semilla cuando es sembrada en cierto terreno y de repente salió una plantita, pero no dio fruto. ¿Y qué le pasó? Se secó, se arruinó, se murió, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esas plantas que no dan fruto? Dice en la Escritura, en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el fuego. Entonces, en apariencia podríamos tener una planta con hojas bien verdes, un árbol frondoso, pero que nunca da frutos. Y hay parábolas que también lo expresan, y esa higuera que no da frutos, ya la voy a cortar, y ahí el empleado espera un año más, y si de plano no da, ya la cortas. Bueno, vamos a tener paciencia, pero si no da frutos, el resultado es cortar, y ahí pues es complicado a veces entender lo que se quiere decir, porque podemos decir, pues, si es una higuera, tarde que temprano dará frutos, y si no, al menos sabemos que es un árbol frutal. Pero también el Señor distingue entre árbol bueno y árbol malo. El árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. O incluso en que la semilla es la buena. La semilla es la buena, pero el tipo de terreno es lo que va a truncar que esa semilla crezca y se convierta en un árbol que dé frutos. En específico, creo que relaciona el autor de Hebreos a la parábola del sembrador, y en este pasaje en lo siguiente. Vamos a leer parte de la interpretación que Jesús mismo da de la parábola del sembrador en Mateo 13, 19 al 22. Acompáñenme en sus Biblias, Mateo 13, del 19 al 22. Dice así: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Eso es solo para recordar que había 4 tipos de terreno, ¿verdad? En segundo lugar, versículo 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la semilla y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal.
Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, ¿qué? Se aparta de ella. Si nosotros no somos expertos en interpretar las parábolas, tenemos que tener cuidado porque podemos llegar incluso a cuestionar al Señor Jesús, pero ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que esa semilla sí nació en el corazón de una persona? ¿Que sí generó vida espiritual en una persona? ¿Que esa persona comenzó a avanzar, pero después, como sus raíces toparon con piedra? Lo que pasa con ese tipo de planta es que la raíz choca, pero la raíz tiene que seguir creciendo y tiene que buscar de dónde alimentarse, a tal grado que termina saliendo a la superficie. Como rebota abajo, busca, sigue y entonces termina saliendo la raíz. ¿Y qué dice? Que el sol la quemó, la raíz no está diseñada para estar expuesta, tiene que estar debajo de la tierra. El sol la quema y por ende se muere la planta. No lleguemos a conclusiones equivocadas. No es que en un principio Dios los hizo nacer de nuevo a una esperanza viva y después, híjole, pues los afanes, las aflicciones, ¿ya no quieres seguir adelante? No, Señor, ya no. Bueno, y entonces eso signifique que perdieron su fe. No lleguemos a esas conclusiones. No es que el Señor da y después tú te caíste, o da y quita. Eso no se ve en las Escrituras, ¿verdad? Salvo que sea alguna promesa o algún convenio condicional. Si me sirves, te honraré. Si no me sirves, te disciplinaré. Esos son pactos condicionales. Pero en el nuevo pacto entendemos que es el otorgamiento de vida eterna que no puede ser revocada. Me faltó leer el versículo 22. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. El resultado de estas tres semillas en esos tres diferentes tipos de terreno es que no fructifican, no crecen, no hay vida nueva, por decirlo así. Entonces tenemos que quedarnos solamente con la ilustración que quiere dar a entender la parábola. ¿Cuál es? El que da fruto está dando evidencia de que es original y genuinamente una obra de Dios. El que no da fruto significa que entonces no hubo una obra de regeneración de Dios en esta persona. Ahora, ¿cómo lo relaciona con este texto que tenemos? Bueno, dice, recuerden los días pasados, ¿verdad? Recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron. Ahí es una palabra que debemos de ver como clave y es parte del inciso A del punto 1, soportar padecimientos. Es lo que diferencia entonces a aquellos que solo son iluminados a los que realmente son sellados, por así decirlo, del Espíritu Santo. Esa iluminación puede ser externa. El sello es interno. No es suficiente estar cerca, es necesario estar dentro. Y lo que dice aquí el autor es, ¿cómo sabemos eso? Bueno, significa resistir estos padecimientos. Ahí la palabra soportar va de la mano con la palabra que veremos más adelante, que es paciencia. Esta palabra soportar, hipomone en griego, es la misma que abajo se dice paciencia. En un texto la ves soportar porque va encaminado a eso y en otro la ves paciencia, pero el significado literal es resistir, mantenerse a pesar de la opresión, a pesar del ataque. Como decimos aquí en México, ¿verdad? Es aguantar vara. Arrajarse a su tierra, ¿verdad? Aguantar. También se hace referencia a soportar luchando, y ahí junta esas dos palabras. Soportaron una gran lucha. Más literalmente sonaría así:
soportar luchando o sostener un encarnizado y doloroso combate. ¿Te has enfrentado a una pelea, a un combate? ¿Qué dicen ahí con los niños? Bueno, ya déjalos que saquen el coraje, pero en cuanto salga tantita sangre, ya. No, déjalos. No es cierto, no me hagan caso, ¿verdad? Pero en esta ilustración que vamos a tener en la mente es, siguen luchando. ¿Se acuerdan del Capitán América, los jóvenes? Cuando era debilucho y lo llevaban a un callejón y lo golpeaban y se quedaba ahí, se quedaba tirado. Por más que era débil y siempre le daban la paliza de su vida, él se paraba y puedo seguir todo el día, ¿no? Pues más bien se cansaba el otro de pegarle que él de recibir golpes, ¿no? Ese es el concepto básicamente. Soportar, no irse, no rajarse. Ya me pegó, ya, y muere, ya me voy. No, síguele, pero estás perdiendo, pues síguele. Es lo que también uno esperaría de los atletas, ¿no? Oye, te van goleando 4-0 y quedan 5 minutos y ya el equipo juega así. Es más, y si mete un autogol yo para que sean 5. No, uno espera que luchen, que den la vida y que peleen cada jugada y que busquen meter un gol o dos, o se han llegado a ver esos pues partidos increíbles, ¿no? Que quedan 2 minutos y le dan la vuelta al marcador o empatan y se van a tiempo extra. Uno esperaría eso. Uno no espera a su equipo derrotado, pero te van metiendo una goliza, ya no tienes sí, uno espera que uno siga plantando cara y uno seguir luchando. Eso es lo que está diciendo el autor. Recuerden, si ustedes han soportado esto, o estás en el cristianismo solo cuando está todo bien, no, cuando se vienen las luchas, las persecuciones, nadie quiere ir a la iglesia, nadie hace esto, nadie estudia, nadie le entra, no, pues yo también me voy, ¿verdad? Pues se surtan al pastor ahí solito, ¿no? Si es que él sigue, porque también muchos huyen, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estarás dispuesto a aguantar aunque estés perdiendo? ¿Estarás dispuesto a seguirle aunque sangre sea derramada? Esa es una pregunta que debemos hacernos y es una pregunta, un examen que debemos reflexionar. En mi caminar en Cristo o en la iglesia, ¿he estado en las buenas y en las malas? ¿He soportado? ¿O a la primera ofensa corro y me voy? No, ni me saluda nadie, ya me voy. Voy a otro lugar donde sí me saluden. Voy a otro lugar donde sí me apoyen en lo que yo quiero que me apoyen. ¿Estás sufriendo con los hermanos de la fe? La Biblia, hay varias traducciones en español que han surgido en los últimos años. Una de ellas se llama La Palabra, es una traducción española. Y dice así, literalmente este versículo, ahí lo vamos a tener en pantalla también. Dice, recuerden aquellos días cuando ustedes apenas acababan de recibir la luz de la fe y tuvieron ya que sostener un encarnizado y doloroso combate. Nos ilustra un poquito más, ¿verdad? Esta traducción. Desde que dijiste, me arrepiento y creo en Cristo, desde ahí tuviste que sostener un encarnizado y doloroso combate. También la Biblia del Siglo de Oro, la traducción original de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, también menciona esto, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Ahí el énfasis es, en ambas traducciones es sostener. En primer lugar es sostener o mantenerse. Y en segundo lugar es mantenerse ¿qué? ¿Haciendo qué? Mantenerse acostado, mantenerse en el suelo, el boxeador. Dice, ya quiero que acabe la pelea, me mantengo tirado, ¿no? Ya no me levanto. No, mantenerse de pie y seguir luchando, seguir recibiendo los golpes, ¿verdad? Algunos de los primeros cristianos vieron esto en cuanto la iglesia nació. El libro de los Hechos, si ustedes le dan una leída desde el capítulo 2, nos encontramos con que Pedro y Juan
los apresan, ¿no? Los meten ahí a la cárcel. Después los sueltan, al poco rato vuelven a caer. Después los vuelven a soltar, al poco rato también vuelven a caer. Después a Herodes quiso hacerse el gracioso con los judíos y mató a Jacobo, y a Pedro lo encarcela, ¿verdad? Otros de por ahí apedrean a Esteban. Y sin lugar a dudas vemos que hay persecución desde que la iglesia nace. Fíjense lo que dice Pablo y lo que nos puede ilustrar a esto que se refiere, que han sido hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Vamos a primera carta a los Corintios 4, 9 al 13. Primera carta de Corintios 4, 9 al 13, dice así: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Bastante diferente de los apóstoles modernos, ¿verdad? Dicen que hay apóstoles modernos, ¿no? Versículo 12. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, ¿qué? Lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Parece tan contradictorio ver testimonios de teleevangelistas o figuras pues que dicen pertenecer al movimiento de Cristo, que lejos de vestir mal, visten muy bien, lejos de no tener dónde vivir, viven en mansiones, lejos de ser maltratados, son bastante consentidos con su propio spa, nutriólogo, masajista, no les puede dar ni el aire, ¿verdad? Casi, casi. Quieren ir a predicar a un lugar y exigen hoteles de 5 estrellas, avión, primera clase, más viáticos, restaurantes de la mejor clase. Y híjole, pues Cristo no fue así, ni los apóstoles, lo está diciendo Pablo. ¿Cómo es que ahora sí? Y podemos ver entonces un principio en el cristianismo en general. Si ustedes leen, y les recomiendo que busquen la obra Los Mártires, ¿cómo es? Ya se me fue. No, es de John Fox, El libro de los mártires, así se llama, es un libro antiguo de John Fox, escrito por ahí de 1500 y fracción, donde él narra las persecuciones de los antiguos. También buscando algún testimonio, algún personaje, me encontré con un pastor rumano de nombre Richard Wurmbrand. Siempre lo pronuncio mal, espero esta vez haya sido correcto. Richard Wurmbrand. Él fue rumano y bueno, le tocó vivir durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Falleció, ahorita les digo cuándo, porque si no, no tiene sentido lo que les vaya a decir, ¿verdad? Bueno, él estuvo ahí en la Segunda Guerra Mundial y cuando Rumania en primer lugar, estuvo a disposición de los alemanes. Entonces los nazis llegaron y controlaron y tomaron el ejército de Rumania para participar en la Segunda Guerra Mundial. Pero después da un giro la guerra y ellos resulta que dicen, ya no, ahora me voy con los aliados. Y entonces los rusos, porque hacen frontera con Ucrania, los rusos llegaron y pusieron también ahí sus bases. Bueno, mientras estaban del lado de los nazis, ellos iban a predicar el evangelio a los cuarteles donde tenían prisioneros rusos. Cuando cambió esto y ya los rusos ya no eran enemigos, sino ya eran parte de, también iban a los cuarteles militares y predicaban el evangelio.
Él fue un pastor de una iglesia luterana, pero también fundó lo que él mismo llamó la iglesia subterránea. Después que se estableció el comunismo en Rumania, pues sabemos que el comunismo no acepta ninguna religión. Entonces él continuó con esa obra y bueno, fue perseguido tanto por los nazis como por el comunismo. El comunismo, lo que él dice en propia voz, dice que llegó y engañó tan sutilmente a las iglesias para que las iglesias básicamente aceptaran al comunismo como una fuente adicional a la palabra de Dios y a la revelación de Dios, que consideraran incluso a Stalin como alguien que recibió la revelación aún mejor que el mismo Señor Jesucristo, imagínense. Y en ese seducción que él mismo dice, en esta seducción que llegó el comunismo a hacer con todas las iglesias de la región, quiso tratarlos bien, quiso ser sus amigos, pero a final de cuentas lo que quería es que el comunismo estuviera a la cabeza de las iglesias. Y lo increíble es que muchos cedieron a esta oferta. Y en un congreso ahí donde estaban, y todos los pastores estaban diciendo cosas semejantes como las que acabo de mencionar y se estaban uniendo ciegamente al comunismo, la esposa de este Richard le dice: mi amor, párate y limpia el nombre de Cristo, porque le están escupiendo en la cara. Dice ella, pero ¿sabes? Él le responde, pero ¿sabes que si yo me levanto, nuestra vida a partir de ahora ya no va a ser como lo ha sido hasta ahora? Dice, pues prefiero vivir perseguida a tener un esposo por cobarde. Se levantó, le dieron el micrófono y ese día estaba siendo transmitida por radio esa asamblea y él predicó el mensaje de Cristo y dijo que no, que el comunismo no era Cristo, que el comunismo no era parte de lo que Dios estaba haciendo en la obra de la iglesia, no debía meterse. Y bueno, a partir de ahí sí fue perseguido. Terminó estando 14 años en la cárcel, 3 de ellos en aislamiento total. Su esposa también fue puesta en una cárcel con trabajos forzados. Y bueno, a raíz de eso le quedaron 18 cicatrices que él menciona profundas, porque fue torturado. Tiene un libro de nombre Torturado por Cristo. Lo pueden buscar también, Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand. Hasta que, como él había sido nombrado pastor por una misión de Noruega, con la embajada y todo, logró hablar con el gobierno comunista, y ya el gobierno comunista estaba vendiendo a los presos políticos, por así llamarle, ¿no? Y ya Noruega negoció su rescate, lo pudieron liberar, lo sacaron de ahí y bueno, después el resto de su vida la pasó en Estados Unidos, pero él tenía una voz, él tenía un tema principal. ¿Cuál era su tema principal? Es el sufrimiento de la iglesia perseguida y un llamado a los cristianos de Occidente en ese momento específico para ayudar, compadecerse por aquellos de sus hermanos que estaban siendo perseguidos. Fundó un ministerio que el día de hoy cambió de nombre y ahora se llama La Voz de los Mártires. Es como una especie de publicación. Ustedes lo pueden buscar incluso en WhatsApp, si no yo se los puedo pasar también, o en internet. La Voz de los Mártires es un ministerio que publica como un boletín en donde dice: en tal lugar hay persecución, oren por tal familia porque atacaron, metieron preso al pastor y la familia se quedó ahí y están queriendo matar a fulano de tal. Y entonces eso nos da pauta también para que oremos por los países en donde hay persecución, porque esto, hermanos, no se quedó en el pasado, sigue hasta el día de hoy. Quise tomar esta ilustración no para exaltar a este hombre porque es su nombre, pero creo que ilustra muy bien el hecho de que él se solidarizó con sus hermanos, aún a pesar de que él fue liberado. Bueno, cuando le tocó sufrir, incluso dijo: pues todo lo que me toque sufrir, en mis fuerzas yo no lo aguanto, pero el poder de Cristo es el que trabaja en mí para que aguante. Y pudo aguantar. Los cristianos alrededor del mundo le llaman a él incluso un mártir viviente,
porque todo lo que le hicieron era para que hubiera muerto y no murió. Su muerte se dio hasta el año del 2001, a una edad ya muy avanzada. Su esposa en el año 2000. O sea que los dos fueron rescatados de esa tortura, de esa persecución, para que también dieran testimonio al mundo de lo que se sufre, de lo que se vive en esos países donde hay persecución. Él mismo le da gracias a Dios porque pudo hablar con muchísimos de los soldados soviéticos que en su vida habían escuchado del Evangelio. Y cuando él narra la conversión de estas personas, pues también nos emociona. ¿Cómo es que no han escuchado de Cristo? No han escuchado jamás. Y él les comienza a dar el Evangelio y se emocionan y pues ve ahí el obrar de Dios en ellos a partir de cómo les va dando el Evangelio. También le llamaron el Pablo de la cortina de hierro, por vivir pues en esa época y proclamar el Evangelio a pesar de estar constantemente en prisión, ¿verdad? Bueno, este testimonio entonces nos debe de llevar a avivar en nosotros esa compasión, ese sentido de identificación. Ahí la palabra compasión se dice en griego simpatizar. ¿Le suena? Simpatizar, la usamos en español. Cuando simpatizamos con otros, cuando compartimos las mismas luchas que otros han vivido, sabemos lo que sienten. Y es de una mejor manera cómo podemos suplir sus necesidades, cómo poder ayudarlos cuando hemos sido parte de esas mismas aflicciones. Dice el diccionario Strong, que también cuando el autor de Hebreos dice que han sido un espectáculo público, lo dice en griego, han sido teatrizo, un teatro. Ha sido un show, un espectáculo público, como los han, y ahí empieza lo difícil de digerir. Oprobios. Oprobios significa descrédito, injuria, ser hecho un objeto de vergüenza. Aflicciones significa acosar, desconcertar, vejar. Esto es avergonzar de tal modo la dignidad humana. También significa angustiar y tratar con hostilidad. Lo que está diciendo aquí, han sido parte, por una parte, hechos espectáculo público cuando los han insultado, injuriado, avergonzado, lastimado, cuando han sido hostiles, incluso hasta el caso de destruirlos, como pasa con los mártires. Y por otra parte, dice nuestro inciso B, siendo compañeros, lo que yo les mencionaba, teniendo simpatía, y también ahí la palabra que aparece es koinonía. ¿Le suena también eso, verdad? La comunión, el tener en común todas las cosas. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo mediador, Cristo, y somos una familia y entonces estamos juntos. El autor de Hebreos les quiere hacer que recuerden, por una parte, si ellos han sido parte de estas aflicciones, y en segundo lugar, si ellos no han sido parte, pero han sido compañeros de aquellos que han sido tratados así. Lo dice en el texto, en el versículo 34, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Estos cristianos verdaderos han tenido esa compasión, como lo mencioné, ese sentido compartido de que incluso cuando el otro pierde, y lo dice la Escritura, ¿verdad? Cuando uno llora en el cuerpo, pues todos nos afligimos y todos lloramos. Cuando uno tiene una alegría y un gozo, el pueblo de Dios se alegra con él,
¿verdad? Y esa disposición de los verdaderos creyentes incluso a perderlo todo. Aquí habla específicamente de sus bienes, pero podríamos ampliar incluso esos bienes a lo mejor a nuestra salud, a nuestra libertad, a nuestra dignidad. ¿Estás dispuesto, hermano, a perderlo todo? Y sobre todo dice ahí, aceptar con gozo que te despojen de tus bienes. Yo sé que esa pregunta, pues, digo, hablando sinceramente, ahorita ya sea por ambos lados, podemos sí, sí, amén, y que nos despojen de todo, pero puede ser muy de dientes para afuera. Tal vez pensándole, no, pues a nadie le gusta que le quiten sus cosas, ¿verdad? Ni su familia, ni su libertad, ni su dignidad, pues también tendríamos que responder en un momento, pues no estaría dispuesto y menos con gozo. Pero, hermanos, de lo que han dado testimonio también los mártires es que pues, ellos no se preparan para esa hora. Es Dios el que les da esa fuerza sobrenatural para soportarlo todo en esos momentos. Y no estamos viviendo una situación en donde se nos quite la libertad para congregarnos, que se nos quite la vida incluso por congregarnos, que se nos despojen, como sí llegó a pasar en la época pues de los nazis, ¿verdad? Que a los que eran judíos les despojaban de sus bienes, de todo. ¿Y sabes qué? Vente para acá, te vamos a mandar a otro lugar. Terriblemente, de su dignidad, de su libertad, de todo. Con gozo. Algunos testimonios también de sobrevivientes del holocausto también pueden incluso decir algo así, pues con gozo, lo que venga, con tal de seguir a Cristo. Ahora, el punto central de lo que se está diciendo aquí es perseverar, seguir adelante, sostener la batalla, aunque vayamos perdiendo. No rendirse, hermanos. Esa es la clave de este pasaje. No rendirse. Porque es fácil subirse al barco de los que ganan, ¿verdad? Gana la selección mexicana y ¿qué decimos? Ganamos. ¿Pierden? Perdieron. Ay, pero que no puede haber uno bueno, no pueden hacerlo. No puede ser si estuviera yo ahí, que no sé qué, ¿no? Así lo hacemos. Con la iglesia puede parecer igual. Ah, victoria en Cristo Jesús, amén. Sí, las cosas van muy bien. Cuando no, pues, los cristianos, pues ellos, pues no sé, a ver cómo le van a hacer. Es el punto de perseverar en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo dice ahí al terminar el versículo 34, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Cuando Pedro también le pregunta al Señor, Señor, tú nos has llamado y lo hemos dejado todo. Mujer, tierras, trabajo, esto, lo aquello. Y pues ya le dijiste al otro, oye, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así que, ¿y qué pasará con nosotros, Señor? Y el Señor le responde, a todos los que han dejado lo que sea, se les va a recompensar y 100 veces más, pero en la vida eterna. Aquí no. Aquí terrenalmente, sí, dejaste hermanos, ¿sabes qué? Te voy a regalar 100, 1000, millones de hermanos más, para que no extrañes a tus hermanos en la carne, ¿verdad? Perdiste casas, pues ahora puedes tener a lo mejor un templo, a lo mejor subterráneo, a lo mejor al aire libre, pero ahí te vamos a regalar un lugar para que estés adorando junto con otros hermanos, ¿verdad? El Señor está diciendo que los verdaderos creyentes no escatimarán propiamente, ni dejarán de pelear la lucha cuando incluso sean despojados de cualquier cosa. Perseveremos, hermanos. Aunque seamos despojados, y ya si lo somos, pues hermanos, con gozo. Con gozo es como se deben de recibir las pruebas. Con gozo. El gozo es
contentamiento, esa aceptación de la voluntad de Dios, ese amor por Dios, aunque todo a nuestro alrededor se esté cayendo a pedazos. Aunque toda la adversidad nos indique otra cosa, como se pudiera pensar en el mismo Job, ¿verdad? Fue despojado de sus hijos, despojado de sus bienes, después despojado de su propia salud, y para poner ahí el último clavo del ataúd, ¿todavía confías en Dios? Sí. No, es que no es lógico. Estás confiando en un Dios que te ha quitado todo y te tiene así. Maldice a Dios y muérete. Es lo que diría con congruencia el mundo. Yo estoy con el que me da, con el que me beneficia, con el que, no estás conmigo, entonces estás contra mí, entonces ya no. Cuando más contradictorio parece, ese gozo aparece en nuestras vidas al agradecer, al servir, al buscar al Señor con todo nuestro ser, a pesar de que el mundo quiera que reneguemos de ese Dios que nos ha llamado. Dios te llamó. Eres elegido por Dios, eres llamado por Dios y tienes tantos problemas y tienes tantos aflicciones y tu salud no mejora y tu economía menos y te abandonan y te odian y te persiguen. Pues que te vaya bien. Para mí no sería lógico continuar ahí. Pues eso es un pensamiento del mundo. Para el verdadero cristiano, sabe que tiene una herencia eterna en los cielos. Punto número 2 de este bosquejo, versículos 35 al 38. Avancemos con paciencia. Avancen con paciencia, dice versículos 35. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe. Hasta ahí la primera parte del 38. La exhortación es para no aflojar, no soltar, es lo que dice ahí en el versículo 35. No desechen su confianza, significa no suelten su confianza. Y esta confianza está referida en otros pasajes como esa esperanza, esa certeza de poder acercarse a Dios. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. En este sentido, acerquémonos así, sueltos. Un significado de esta palabra es casi aquel que grita en las calles, ¿no? Que tiene esa libertad de hacerlo, hasta en un cierto sentido una desfachatez, pero en el sentido espiritual que se está viendo aquí es alguien que se acerca ante Dios no con timidez, no con duda, sino con esa confianza. No desechen su confianza, no la tiren a la basura, no la suelten. Ahora, tampoco está haciendo que ellos se vean a sí mismos. Es mi confianza, es mi fe, no. Es esa confianza que les ha dado Cristo a la hora de abrir ese camino. Abre ese camino, podemos entrar. Así que no desechen la confianza en Cristo, en sus promesas para poder acceder a Él. Y aquí tenemos un mandamiento. No desechen su confianza y después, hasta ahí, no desechen esta confianza. ¿Por qué? Porque tiene gran recompensa. Tiene recompensa. El hecho de que Dios abra ese camino y estemos en ese camino, hay una recompensa incomparable. Y esta recompensa solo se obtendrá, se puede ir obteniendo gradualmente lo que llamamos vida abundante en el creyente. Cuando el creyente mantiene esa comunión con Dios, por supuesto que es beneficiado por Dios mismo, porque uno crece,
uno se separa de los pecados y por supuesto que eso trae un bienestar a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, pero esa recompensa a la que se está mencionando es escatológica, es la recompensa final, que es la vida eterna. Versículo 36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia. Esta palabra les dije que es la misma de al principio, tienen necesidad de seguir soportando. Pero aquí tiene otra connotación, al principio era soportando, luchando. Aquí dice soportando, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano? ¿Cuál? Nuestra santificación, muy bien. ¿Será voluntad de Dios que lo amemos? Bueno, sostente, mantente en esta, con el viento en contra, con la adversidad, sostente, haciendo la voluntad de Dios. Cuando venga la oposición, el desánimo, la guerra literal contra ti para que no ames a Dios, ahí es cuando tienes que mantenerte amando a Dios. Debemos mantenernos adorando a Dios, que es hacer su voluntad. Obedecerlo en un sentido general y particular en cada mandamiento que Él nos da. Amén, amén. Voluntad clara de Dios, pues te invito a que hagas un recorrido por toda la Biblia y veas cosas muy específicas que digas, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Cuando Jesús llama a todo aquel que quiera, dice, sí, pero antes tienen que negarse a sí mismos. Esa es su voluntad. ¿Te niegas a ti mismo? Reconócelo y hazlo con paciencia. Esto es, no veamos la paciencia como la de hoy, ¿verdad? Es que tiene mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no hace nada. No, esa no es la paciencia que se está diciendo aquí. La paciencia es que se mantiene a pesar de que parezca que no hace nada. Imagínense que hubiéramos puesto aquí una cuerdita y me tocara cargar el púlpito toda la predicación. Van a decir, ay, qué buena idea, así acaba más rápido el hermano, ¿no? A los 5 minutos ya va a estar tembloroso, ¿no? Parece que no estoy haciendo nada y yo te invito a que lo hagas. No necesitas cargar algo pesado con un ladrillito, un libro, un vaso de agua. Manténlo ahí, manténlo 1 hora. Vas a ver. A esa paciencia es a la que nos estamos refiriendo. Que se mantenga a pesar de. Y ese peso, aunque parezca poquito, después de un tiempo se vuelve más pesado para nosotros porque ya nos ha cansado. Y a lo que nos está llamando el autor es a no soltarlo, no volver atrás, no retroceder, avanzar a pesar de esa adversidad, seguir haciendo la voluntad de Dios, seguir confiando en Él, seguir descansando en Él y esperando en Él. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. ¿Cuándo? ¿Sí? O nos vamos nosotros primeros o Él viene, pero hasta esa fecha. Antes no se puede, no se debe, viendo la advertencia que dice aquí. Necesitamos entonces paciencia para seguir perseverando. Versículos 37 y 38 es la cita directa de Habacuc 2, 3 y 4. Habacuc dice lo siguiente, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Porque ciertamente vendrá, no tardará. Versículo 4, así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. En esta cita que también es usada por otros en el Nuevo Testamento, se está haciendo referencia clara a que el que ha sido justificado, llamado, regenerado por Dios, por Cristo, mantendrá su fe y vivirá por fe. ¿A qué nos referimos cuando decimos vivir por fe? Bueno, a que cuando los
los, ¿cómo decirlo? El panorama no luce alentador. Hermanos, nuestra mirada no debe estar en lo terrenal, sino en lo celestial. Y ya va a haber espacio porque empezaremos el capítulo 11, en donde hablaremos de la fe precisamente. Pero recordemos simplemente el caso de Moisés y el pueblo cuando están huyendo de Egipto. Ante sus ojos estaban perdidos. Por un lado el desierto, abierto, dispuesto a que todos los carros del faraón fueran tras ellos y se dieran un festín, ¿verdad? A matarlos a todos. Por otro lado, una montaña, una cordillera montañosa, desértica, que atravesarla hubiera sido muy difícil. En la retaguardia, pues el ejército de Egipto. Ahí no había opción, no había cómo enfrentarlos. Y del otro lado, el mar. Ante los ojos humanos, ante la vista sin fe, uno dice, estamos perdidos. Ya no hay para dónde. Pero ahí el Señor, ¿verdad? Pss, pss. Moisés. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde me hablas? Aquí arriba. La fe. Saca a este pueblo, libéralos. ¿Qué esperas? Sí, Señor, ¿pero para dónde? Pues atraviesa el mar, tienes la vara, ¿no? Métete y clava la vara ahí y vas a ver cómo las aguas se separan. Yo estoy con ustedes. El Señor hace sendas, camino donde no lo hay. Él abre camino. Esa es la fe en el Señor, no la fe en la fe misma, no la fe en nosotros mismos, no la fe en la piedrita ahí brillosa que traes en la bolsa, ¿verdad? O que alguien te regaló. La fe en el Señor, en donde se acaba la evidencia de la carne. Hasta aquí vengo confiando en ti, Señor, pero yo ya no veo más camino. ¿Qué tienes que hacer? A los solteros, ¿verdad? Se les dice que cuando van a pedir matrimonio a su futura, que de preferencia no sepan nada de si ella sí los quiere o no, y que obviamente no sean novios previamente, sino que vas a ir y ¿qué se dice? Pues tienes que aventarte al precipicio. Y de verdad sabrás si es ahí o no, si el Señor pone la mano, ¿no? Te agarra y te dice, sí, si es por acá, es el camino correcto. Si no la pone, entonces no era por ahí, ¿verdad? No era por ahí, hijo. Por ahí no es. Entonces tengo que confiar en ti y donde piensas que no es, a lo mejor es ahí y tú no estás viendo bien, ¿verdad? Estás viendo con los ojos de la carne y no con la mirada de la fe, podríamos llamarle así. El que ha sido llamado por Dios se mantendrá, no retrocederá, esperará, aunque tarde. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis, he aquí vengo pronto. 2000 años después, podemos decir, ¿qué pasó? ¿Vengo pronto? ¿A qué se refería con vengo pronto? Ahí está, ¿verdad? Él tiene otra cuenta y a lo mejor para ellos es muy pronto y para nosotros se nos hace largo. Pero vendrá, hermanos, esa es la certeza. Vendrá y en tanto que no venga, debemos mantenernos en esa fe, en esa esperanza. Ajá. Okay. Ajá. Okay. Muy bien, Habacuc 3:19. Que la higuera no produzca. Amén. Punto número 3, sin retroceder. Y con esto terminamos, hermanos. Versículo 38, segunda parte y 39. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Una exhortación, una advertencia, pero la confianza viene aquí, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cristo es quien nos sostiene y nos mantiene confiando en Él.
Por supuesto que nuestras fuerzas se acaban, la desesperación nos llega, la debilidad está presente, pero es Cristo quien nos concede su gracia para ser preservados, como dice aquí. Dice Mateo 24, 21 al 22, porque habrá entonces una gran tribulación. Ya lo hemos estudiado y bueno, al descubrir también otras posturas escatológicas, algunos que consideran que la iglesia no pasará por la tribulación, dicen, ¿para qué me preocupo? No pasaré. Pero otras posturas dicen, sí, la iglesia pasará por la tribulación. Yo les puedo decir, pues hay evidencia suficiente para querer tanto lo uno como lo otro. Así que estemos listos, ¿verdad? Y dice aquí, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, hablando de el tiempo que tarda el Señor, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pensando en eso, nadie, mis hermanos, nadie puede sostenerse por sus propias fuerzas. Es por la gracia de Dios que nos sostiene. Y en ese sentido, a lo que se menciona aquí, sin retroceder, es sin vacilar, sin dudar y más literalmente sin echarse atrás. ¿Recuerdan el himno? He decidido seguir a Cristo. ¿Qué más dice? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y eso, ¿cuántos lo han dicho y han vuelto atrás? Decirlo es fácil, cantarlo también es fácil, vivirlo, ahí está la cuestión, ¿verdad? El diccionario Kittel habla acerca de esta palabra como una falta de firmeza o una fe de una calidad poco confiable. Por eso es que entonces se vuelve atrás. También tenemos como referencia otros textos que nos dan la certeza de lo que sucederá. Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por sufrir. Esto se lo dice el Señor Jesús a una de las iglesias. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta ¿cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 14, 9 al 13. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente y en su mano, esto sería lo que decíamos hace rato, una fe que sí se quebranta, que es de mala calidad, alguien que se echa para atrás y terminó sucumbiendo, recibió la marca en su frente o en la mano. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está, ¿qué? La perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. Recordemos que es mantenerse luchando para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. No quiero que nos confundamos, no es por obras, no es por mérito nuestro, pero nuestra fe produce obras. La gracia de Dios que nos sostiene es la misma que produce en nosotros sostenernos, perseverar, continuar, es la gracia que nos preserva. Salmo 37, 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos.
ellos son preservados para siempre. Por eso decía en un inicio que este sermón es de confianza. Si has sido llamado por el Señor, ten la confianza de que serás preservado para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Por último, un texto de Pablo en 1 de Corintios 9, 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. Quiero que nos quedemos también con esta última ilustración de cómo se debe pelear la pelea de la fe, cómo se debe correr la carrera de la fe. De esta manera corro, no sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Él ha reconocido dónde está la meta y dónde está el proceso para llegar, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Y fíjense lo que dice Pablo. Pablo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él está peleando para alcanzar la corona, para ganar la carrera. Pero en otro sentido, su pelea, su lucha es contra él mismo para no quedar eliminado. Pelea para ganar, pero también pelea para no perder. Así debe ser nuestra lucha, mantenernos en esta carrera, hermanos. Concluimos que esta porción de las Escrituras nos da confianza de saber que somos hijos de Dios cuando hemos experimentado aflicciones, insultos, persecuciones y despojos y cosas semejantes por el nombre de Cristo. También nos da confianza de que no estamos solos y nunca lo hemos estado. El Señor ha puesto hermanos que nos han acompañado en estas aflicciones y también nos ha concedido ser compañeros de los que sufren. Es esta confianza en medio de la aflicción la que nos da esa seguridad de saber que Dios nos ha abierto esa puerta de par en par. Y también este texto nos anima a pensar que falta poco, hermanos. No te vayas a dormir todos los días diciendo, esta carrera es pesadísima. Es durísima, ya no aguanto, Señor. Si dura un año más, renuncio. No. Vete pensando, tal vez el Señor viene hoy mismo. Y resistiré con todas mis fuerzas porque el Señor viene pronto. Y será como ese sprint final en donde dejaré toda mi vida con tal de ganar esa carrera en el último instante, sabiendo que es el último instante. Y si no sucede, pues mañana tienes otra oportunidad para un último jalón en esta carrera, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos sostenga en ser preservados, pero también en perseverar. Nuestra vida solamente depende de Cristo y eso es lo que nos hace no volver atrás. Oremos. Padre bendito, qué alivio, qué ánimo es para nosotros escuchar que tu Espíritu Santo sí está en nosotros y lo sentimos y nos lo hace saber por medio de que hemos soportado aflicciones, de que también somos compañeros de aquellos que sufren aflicción. Padre, que no has permitido que echemos atrás esta confianza y esta fe, sino que nos has sostenido y nos has traído, incluso en nuestras dudas, en nuestras aparente falta de fe o que nos hemos apartado del camino. Tú te has encargado de traernos de vuelta y confiamos en que a todos los que tú llamas, los mantendrás en esta carrera hasta el final.
Ayúdanos, Padre, a luchar con toda nuestra fuerza, con todo lo que también tú nos has dado para pelear esta batalla y para correr esta carrera. No está ahí de adorno, son herramientas que nos has dado para sufrir y mantenernos en combate. Si hemos caído, levantarnos de nueva cuenta y seguir peleando, seguir sufriendo lo que sea necesario sufrir con tal de seguir avanzando en esta carrera de la fe. Ayúdanos, Padre, anímanos, danos esa seguridad eterna, pero también ayúdanos a examinarnos sincera y genuinamente, pues puede ser que solamente hayamos estado cerca del calor de tu Espíritu Santo, sin que éste viva en nosotros realmente. Obra de tal manera en todo aquel que escucha este mensaje, Señor, para traerlo al arrepentimiento y la fe, una fe genuina, una fe que solamente tú sostienes y una fe que nos preservará hasta el final. Te amamos, Padre, te amamos, Señor, porque haces la obra en cada uno de nosotros y porque nos sigues sosteniendo hasta el día de hoy. Síguenos dando la fuerza, síguenos dando la fe, síguenos dando el gozo para permanecer a pesar de todas las terribles aflicciones y oposiciones. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.